hablando de esa guía iraní para destruir a Israel. Esta guía, como acabo de decir, y tal vez sea uno de los puntos más importantes de todo esto, después de ese pacto con Irán, presuntamente, ¿no? Un gran logro del régimen de Teherán y en el mismo se califica a Estados Unidos como Satán. Para analizar el tema me acompañan aquí esta noche en el programa, por una parte, el rabino Amram Amselem. ¿Qué tal, rabino? Muy buenas noches. Buenas de la noches. Congregación Har Rambam de North Bay Village. Y también Wilfredo Amer Ruiz, de la Asociación Musulmana de Estados Unidos. Wilfredo, bienvenido al programa. Chao. Hay tres puntos básicos en los que se habla de este plan de destrucción a Israel y a Occidente, y vamos a ir uno por uno, y quiero saber los puntos de vista y la reacción que tienen al respecto. Por tres razones se debe eliminar a Israel, según dice el líder iraní. La primera, por ser gran aliado del gran Satán de Estados Unidos, como mencionaba anteriormente. Rabino, ¿su reacción? Bien, me sorprende el título que se le otorga a los Estados Unidos como Gran Satán. El Gran Satán. Cuando Estados Unidos acaba de firmar acuerdos, ¿verdad?, y las grandes potencias con Irán, y creo que eso ya se debería contemplar de que hay un intento de acercamiento y que va a haber algún cambio. O un doble discurso, sin lugar a dudas. Sí, es un doble discurso. Y yo creo más en este discurso que en el anterior. A lo mejor tengo prejuicios, pero yo no creo en la transparencia de los acuerdos, y menos cuando a escasos días de firmar un acuerdo donde se ha trabajado arduamente para llegar a él, personas bien serias, bien comprometidas, con muy buenas intenciones, y que escuchemos algo por el estilo. Es sorprendente. Y que venga de una parte de un líder que se dice el líder espiritual. Yo no entiendo esto. Wilfredo, la relación Israel-Estados Unidos, visto desde la perspectiva de lo que está diciendo Teherán. Es una alianza prácticamente históricamente inquebrantable, ¿verdad? Desde la concepción del Estado de Israel, el establecimiento y reconocimiento del Estado de Israel, y a través de la historia ha sido un aliado de Estados Unidos incondicional. Tú vives en Estados Unidos, inclusive has sido abogado del gobierno de los Estados Unidos y califican a Estados Unidos como el Gran Satán. Claro, y lo que pasa es que Khamenei está prácticamente solo, en un discurso solo. Este mismo discurso de no reconocimiento al Estado de Israel es un discurso que está ajeno incluso al mundo musulmán. Hasta hace poco los países árabes estaban haciendo un acercamiento al Estado de Israel, de dar un público reconocimiento en la medida que se reconociera al Estado palestino igualmente. Así que este discurso de que Israel desaparezca del mapa, de que Israel no se va a reconocer, es un discurso en el que Irán está prácticamente solo, y Irán sigue siendo un agente. Ahora dices desaparezca del mapa, no están hablando de un enfrentamiento frontal, sino de un hostigamiento que eventualmente lleve a los israelíes a abandonar muchos de esos territorios. Claro, un llamamiento a no reconocer al Estado de Israel, y esto es un llamamiento que no va acorde con las políticas exteriores del mundo musulmán, que progresivamente está más abierto a aceptar el Estado de Israel en la medida que se cumpla la promesa de reconocer al Estado palestino al lado del Estado de Israel. Rabino, ¿quería mencionar algo? Pasamos con el próximo. No, estaba pensando de que el diálogo, o sea, como menciona acá el señor, me parece que el mundo está cambiando, por lo menos el mundo musulmán está viendo la posibilidad de que a través de un diálogo, que siempre pensé que era la única manera de llegar a una paz, es a través de un diálogo entre gente que se dice civilizada, claro, o comprometida con un mensaje religioso. Si estamos comprometidos con un mensaje religioso, tenemos que buscar el diálogo, ¿verdad? Y si estamos hablando desde el punto de vista político, la única manera de resolver las diferencias es a través de un diálogo, sentarse y ver en qué podemos llegar, a qué concesiones podemos poner sobre la mesa y llegar a una conclusión. Ese es el único camino. No les veo, coinciden en esto. No les veo. Yo creo que lo triste de todo esto es que se tome el conflicto palestino-israelí como un balón político de la política iraní, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el pueblo palestino con las ambiciones nucleares de Irán y la inestabilidad que está trayendo Irán a todos los países del área, inclusive a Turquía, a los países del Golfo, a Yemen, en el Líbano? El pueblo palestino está ajeno a todo esto. Entonces, meterlo en el mismo procesador de alimentos para que el pueblo palestino se vuelva de alguna forma aliado al pueblo iraní, que no lo son,
es entonces una injusticia para la causa de buscar una solución al conflicto palestino-israelí que es ajeno al programa nuclear iraní. Un problema que amerita la atención inmediata, dicho sea de paso. Es mejor discutir el problema de los asentamientos que quemaron unos colonos, quemaron a un niño vivo hace una semana. Eso es un problema real y esos son los problemas que hay que atender hoy día para buscar y aspirar a la solución de dos estados. Yo pienso que lo que acaba de mencionar el señor es verdad de que el presidente de Israel, el primer ministro, el pueblo en general está en contra de esta acción que cometió yo lo denomino como un fanático. Y fanáticos hay en todas partes. No, terroristas que se debe denominar. Porque es que cuando es un musulmán o un árabe se dice terrorista en 2 segundos. Y cuando es un judío que quema a un niño vivo, extremista, alguien que no está alineado. Mira, es un terrorista, mató, quemó a un niño vivo. Vamos a llamarlo puntos sobre la I. Pues hay terroristas árabes, y terroristas judíos y terroristas católicos. Yo no tengo ningún problema en el adjetivo. Pero el Estado de Israel tiene un problema llamando estos actos como Vamos a escucharlo, Wilfredo. Cuando habla de un terrorista es que está detrás un grupo de gente. No es alguien individual. Un terrorista es el que estuvo en Boston e hizo la catástrofe que hizo. Son 2 personas. Sí, pero... no gestaron uno en Key West el otro día y era uno. ¿Verdad que eran 2 personas? Pero no tiene ningún tipo de afiliación. Este muchacho no pertenece a ninguna afiliación. Sí, en a Israel, los colonos que no aceptan vivir con árabes. Israel es un modelo de democracia. Y el que hizo algo por el estilo lo van a encontrar, lo van a juzgar y lo van a meter en la cárcel y a lo mejor se va a pudrir en la cárcel. Mira, el que apuñaló en una parada gay a 6 personas, otro israelí terrorista, que en el medio de una parada gay apuñaló a 6 y no se le llamó terrorista, es un terrorista. ¿Por qué no llamarlo? Sí, por una creencia religiosa mató a unas víctimas inocentes. Sí. Pues es que hay una timidez. Y eso lo que pierde es credibilidad, porque cuando uno llama terrorista al de Hezbollah que tira un cohete, o al de Hamas que tira un cohete, pues el que le pega unas puñaladas a unos gays que están marchando es otro terrorista. Wilfredo, vamos a tratar de seguir en el tema sin salirnos del tema específico del que estábamos hablando. Estaba hablando el rabino del diálogo, creo que tú coincides con él en el tema del diálogo, claro. Wilfredo. Ahora, el tema del pasado, ¿cómo hablamos del diálogo? ¿Cómo se sanan esas heridas del pasado? Y aquí voy a los otros 2 puntos. Hablaba primero del tema de la alianza con Estados Unidos, ese era el principal. Hay 2 que tienen que ver con ese pasado. Uno es que Israel es un enemigo hostil porque ha librado varias guerras contra pueblos islámicos, ese es uno. Y la tercera, que tiene que ver con una serie de elementos históricos, ¿no? En todo esto, Israel ocupa Jerusalén, según el Ayatollah, la tercera ciudad sagrada del Islam. Israel no ocupa Jerusalén, eso no es cierto. Jerusalén, ese nombre se le dio al pueblo de Israel a esa área y Jerusalén siempre fue de Israel. Eso para empezar. Así que está equivocado este señor Ayatollah. ¿Dónde estaba Israel hace 100 años? Históricamente, perdón. 100 años, ¿dónde estaba Israel? ¿Dónde estaba Israel? ¿Dónde estaban los palestinos? No estaba admitido como Estado de la nación, así que decir que Jerusalén ha sido parte de Israel siempre. Pero hay un orden mundial. Hay unas Naciones Unidas que le otorgaron Israel al pueblo judío. ¿Hace cuándo? Punto. ¿Hasta cuánto? Hasta el final de los tiempos. Hasta 60 años. O sea, lo que le quiero decir, decir que Jerusalén ha sido siempre Israel es una ficción política, porque Israel no existió hasta hace 60 años. ¿Quién le puso el nombre de Jerusalén? ¿Mahoma? No le puso eso. Entonces, ¿quién es? Pero no ha sido parte de Israel porque Israel ¿Cómo se no ha sido parte de reconoció como Estado. ¿Y de qué fue parte? Israel fue reconocida como Estado por la Comunidad de Naciones hace 60 años. Pero así que no puede ser siempre Israel porque dime una cosa, ¿usted estudió la Biblia? Claro que sí. Sí, ¿y Jerusalén, capital de qué era? ¿De Palestina o de Israel? Era de Israel y entonces, una ciudad estamos hablando de 3.600 años atrás. Claro, pero decir que del Estado de Israel siempre ha sido parte, no, porque a veces ha sido parte de Jordania, de un protectorado británico, a veces depende de qué momento de la historia. Bueno, entonces ahora hay una parte de Israel, una parte de Jerusalén que pertenece al Estado de Israel reconocido mundialmente, y Jerusalén Oriental es territorio ocupado, reconocido internacionalmente por el Estado de Israel. Esa es la realidad jurídica. Él puede decir lo que quiera, yo puedo decir lo que quiera, pero la realidad jurídica es que Israel ocupa Jerusalén Oriental, que es de los palestinos, no es parte de Israel hoy en día. Ahí tienen el número telefónico para enviar sus mensajes de texto. Ahí está el número 305-902-6255,
6255. Envía sus mensajes de texto, preguntas para nuestros invitados o comentarios, siempre con respeto, por favor, sobre el tema del que estamos hablando. Tengo por acá un par de... Es imposible hablar con Irán, Obama es un iluso, me mandan ese texto. Hacer pactos con los gobernantes de Irán es como arar en el desierto. Es posible hablar, es posible llegar con un acuerdo, pero buenos acuerdos y acuerdos verificables. Nosotros hablamos y llegamos a acuerdos con la Unión Soviética, que tenía cientos de cabezas nucleares apuntando a nosotros. Cientos de cabezas nucleares y submarinos nucleares apuntándonos a punto de la destrucción. Si nosotros logramos hacer eso con la Unión Soviética, lo podemos hacer con Irán, que no tiene ni un arma nuclear aún hecha. ¿Por qué no? Pero hay que hacer acuerdos buenos y verificables. Pero eso decir que no se podemos sentar a la mesa con Irán es un discurso que lo hacen es los políticos amantes de la industria de la guerra, que la industria de la guerra les paga sus campañas. Por eso llevamos 14 años en Afganistán sin salir, porque hay políticos que les gusta eso y alimentan la guerra porque alimentan sus campañas políticas. Rabino. No, yo pienso de que si hablamos desde el punto de vista político, a lo mejor se puede llegar a un acuerdo. El problema es cuando se mezcla la religión y el fanatismo religioso con la política. Y es un matrimonio que no va. Es un muy buen punto el que acabo de poner. Es un matrimonio que no va. Políticamente podemos llegar a acuerdos. Cuando la religión está por medio, cuando la idea es de... Me perdona que le pregunte algo. Sí. Lo que usted está diciendo, usted hablaba del diálogo. ¿Se puede dialogar, sentarse a dialogar temas políticos en ese fanatismo religioso o en las diferencias religiosas? ¿Existe el diálogo también? Sabe que el diálogo siempre es bueno cuando yo pienso que él tiene derecho a vivir y él piensa que yo tengo derecho a vivir. Cuando los dos pensamos que tenemos derecho a vivir, entonces el diálogo puede dar muy buenos resultados, positivos. Pero cuando uno de las partes piensa que el otro tiene que desaparecer, no existe diálogo, no puede existir diálogo. Entonces tengo que estar lo suficientemente fuerte para defender mi derecho a la existencia. Y eso es lo que ha hecho Israel hasta ahora. Israel no ha ido a la guerra porque Israel quiso. Fueron guerras impuestas por el mundo alrededor. Son guerras de conquista. También son guerras de conquista. Porque ¿qué hacen los colonos judíos fuera del territorio que el mundo le reconoció como parte de Israel? Conquistando, colonizando. Sí, son guerras de conquista, hay movimientos de conquista. Y en ese sentido, y lo que pretende ahora tender el rabino, de que hay que divorciar la política de la religión, él muy bien sabe que esto es muy difícil hacerlo en los países del Medio Oriente, inclusive en Israel, porque la aspiración de los políticos de Israel hoy día, de la mayoría de ellos, es que Israel no sea reconocido tan siquiera como Israel, que sea reconocido como el Estado judío de Israel. ¿Y por qué tienen que casar la palabra judío del Estado de Israel? Israel ya está reconocido como Estado, porque es muy difícil en esos países divorciar la religión de la política. Por eso es que aspiran ellos en que se reconozca Israel como el Estado judío de Israel. Yo creo que es una interpretación equivocada, me vas a perdonar. El Estado judío, la mayoría de los judíos... ¿Judío no tiene que ver con religión? Perdón, la mayoría de los judíos que ven en Israel son judíos liberales. Hay en los 6 millones de judíos que hay en Israel, pues ya que no lo sabe, hay solo un millón de judíos ¿Por qué practicantes? añadir la palabra judío al Estado de Israel? Si no tiene que ver la religión con el Estado ahí. Claro que tiene que ver, rabino. ¿Por qué me asocia judío con religión? No entiendo. No tiene que ver judío con la ¿Por qué religión. no? Es algo separado de la religión. Completamente. El origen del pueblo judío y la liberación del pueblo judío de Egipto no tiene que ver con la religión. No estamos hablando... Por Dios, Rabino, hablemos sensatamente. No estamos hablando del origen. Estamos hablando de una realidad actual. ¿Cómo usted va a decir que hay que divorciar la palabra judío de religión? Israel es un país que se rige por las leyes de la democracia, no por las leyes teocráticas. No. Israel se rige por un sistema autocrático de dejar entrar y hacer lo que le da la gana en el Medio Oriente porque tiene el apoyo de las potencias. Y le voy a dar el más cercano ejemplo, no porque me lo contaron, sino porque lo viví yo hace 2 semanas. Yo soy oficial de la Marina de los Estados Unidos, veterano. Yo no he cometido ningún delito en mi vida. Y yo fui invitado a la Palestina hace 3 semanas por una familia palestina a pasar los últimos días de Ramadán. Y cuando pasé de la frontera, o intenté pasar de la frontera de Jordania a la Palestina, las autoridades judías lo primero que me dijeron fue, bienvenido a Israel. Y lo segundo que me dijeron es que usted no puede pasar. Aún a yo, que le pago con mis taxes los salarios a la mayoría de esos israelíes. Wilfredo, Esa es la realidad.
práctica. Vamos, no venga con Wilfredo, cuentos de vamos camino a aquí. Eso dejar es que lo el se rabino, hizo en Israel. Wilfredo, vamos a dejar que el rabino te conteste y después de la respuesta del rabino, No, pero un momento, ese es un prejuicio. les pido por Yo favor no- a los yo dos no- para poder hablar uno al tiempo, que se escuche bien la conversación. Voy con su respuesta y después tengo que ir a comerciales. No Adelante. se preocupe, no, lo que yo pienso es así. Uno siempre se puede cruzar con un funcionario que no está muy bien parado y que no sabe cómo manejar cierta situación y que puede tener prejuicios. Pero yo no puedo hacer de ese funcionario la regla general. En Israel hay 1,5 millones de palestinos que se pasean libremente, tranquilamente, nadie se mete con ellos y vive muy feliz. Ya quisieran muchos palestinos en el área de los palestinos vivir con la libertad que viven en Gaza, con la libertad que viven en Israel. Por favor. Vamos a la pausa y me voy con varios mensajes que tengo aquí. Es un problema espiritual porque es ley de Dios sobre la ley del hombre. Creo que este conflicto entre árabes e israelíes jamás tendrá solución. No se ponen de acuerdo ni ahí en la mesa donde está usted. Soy Elmer. Pienso que los iraníes, no está muy claro, no quieren ceder por el poder que tiene Israel, creo que es lo que dice. ¿Cuál es el enfoque o punto en común que comparten sus dos panelistas como solución a corto plazo? ¿Cuál sería la solución? Esa sería una pregunta que dejaríamos en el aire para el próximo segmento. ¿Y qué hacen los rusos en el año 66 mandando a los árabes a conquistar a Israel en la guerra de los 6 días? Y me voy con esta. El jefe del Estado iraní amenaza con destruir una nación y esa persona arma un alboroto por una persona que también es algo lamentable. Vamos a la pausa, volvemos.